Hola, esto es Filocine y vamos a ver una masterclass de David Fincher en Seven, concretamente en la última escena de la película. Veamos los siguientes planos de la escena para ver si hay alguno que nos llame la atención. ¿Qué plano ha destacado por encima del resto? ¿Cuál ha resaltado más? Sin duda, este primerísimo primer plano de Brad Pitt. ¿Y por qué? ¿Por qué nos ha resultado más destacable? ¿Y cómo ha utilizado el director este encuadre para potenciar la escena? ¿Qué ha significado para la historia que de repente aparezca en pantalla la cara de Brad Pitt ocupando prácticamente toda la totalidad del plano? Hoy, con esta escena de Seven, vamos a ver la importancia del uso de la cámara en el cine y de cómo los encuadres ayudan a potenciar la trama. Y para analizar todo esto, nos fijaremos en cómo el villano de la historia, que empieza la escena esposado, de rodillas y bajo la vigilancia del detective, termina dando la vuelta a la situación y convirtiéndose en el rey de la escena, pero no solo a través del guión de la película, sino a través también de la cámara y de los encuadres. Centrémonos en cuando empieza el drama de la escena. El teniente Somerset, interpretado por Morgan Freeman, abre la caja que entrega un repartidor enviado por el asesino de la película, interpretado por Kevin Spacey, que se encuentra en ese momento preso por la policía y bajo la vigilancia de David Mills, interpretado por Brad Pitt. Y mientras Somerset está abriendo la caja, el asesino empieza a llamar la atención del detective Mills. Pero vemos que la cámara no lo enfoca a él, sino que enfoca al detective. Eso provoca que nuestra atención no sea al asesino, sino que nos conduce a fijarnos en el personaje de Brad Pitt y a compartir su intriga del momento. Con esta decisión de cámara, el director reduce y vuelve insignificante al villano. La escena continúa con el personaje de Morgan Freeman abriendo poco a poco la caja, y acto seguido, volvemos a ver el villano con el protagonista en un nuevo plano. You've made quite a life for yourself, detective. You should be very proud. Shut the fuck up, you piece of shit. Otra vez, lo mismo que antes. Brad Pitt se va acercando lentamente a cámara, mientras que Kevin Spacey sigue intentando llamar la atención fuera de foco. El plano provoca el mismo efecto que antes. El hecho de mantener al villano desenfocado le resta protagonismo, y nuestra atención se dirige a Brad Pitt y a su curiosidad por descubrir qué hay en la caja. Además, la dimensión del plano que ocupa cada personaje también nos da información de lo insignificante que resulta Kevin Spacey en este momento, ya que este queda reducido en una esquina del cuadro, mientras que Brad Pitt ocupa casi toda una mitad del cuadro. Finalmente, el teniente consigue abrir la caja y sucede esto. John Doe has the upper hand. Mills! Here he comes. Aparece este plano de Kevin Spacey. A diferencia de los anteriores, este plano es extremadamente expresivo. El asesino ya no está desenfocado y no está reducido a una esquina del encuadre. Ahora está encuadrado justo en el centro de la imagen, en un plano súper contrapicado y con la luz del sol a sus espaldas, iluminando su figura y provocando que la importancia del asesino aumente considerablemente. Solo con una imagen, el director nos cuenta que las tornas han cambiado y que ahora el asesino va a tener el control de la situación. Y si todavía no queda claro, David Fincher decide hacer esto. What? I wish I could have lived like you Shut did. up. The fuck you talking about? Do you hear me, detective? Nuevo plano del asesino, y diferente a los anteriores. El rostro del villano ocupa la mayor parte del encuadre. Si repasamos visualmente los planos del asesino cronológicamente, vemos que la cámara va prestando atención a Kevin Spacey, que se va adueñando de la imagen, y consecuentemente, esto se traduce en que este va tomando el control de la situación. Más adelante, Kevin Spacey suelta una frase para atrapar a Brad Pitt. I'm trying to tell you how much I admire you. And your pretty wife, What? Tracy. What'd you fucking say? It's disturbing how easily a member of the press can purchase information from the men in your precinct. Ahora que el asesino ya tiene por fin la atención del detective, saltemos unos segundos más adelante para seguir con el análisis. Kevin Spacey le dice a Brad Pitt que ha visitado a su mujer esa tarde y se ha llevado un pequeño souvenir, concretamente, la cabeza de la mujer del detective. Brad Pitt, atónito a lo que acaba de escuchar, pide explicaciones al teniente Somerset cuando éste llega a ellos, y cuando empieza la discusión, los dos héroes de la película son grabados con una cámara en mano, mientras que el asesino está grabado con una cámara fijada en un trípode. ¿Qué provoca eso? Que el nerviosismo y la pérdida del control de la situación se hace patente en Brad Pitt y Morgan Freeman, ya que la cámara, al ser operada sin ningún trípode que la ancle en el suelo, provoca que la imagen sea inestable y un poco incontrolable. Por otro lado,
tenemos el rostro del asesino que se encuentra totalmente fijo, sin mostrar ni un punto de inestabilidad. Eso nos transmite que el asesino es amo y señor de la escena. Y ahora sí, el personaje de Kevin Spacey suelta la última bomba, una información que el personaje de Brad Pitt desconocía todavía. Shut up! She begged for her life Shut up! and for the life of the baby inside of her. Shut up! ¿Y qué pasa después de este comentario? Llega este plano, un primerísimo primer plano de Brad Pitt, que se equipara al primer plano de Kevin Spacey. ¿Y qué significa esto? Para verlo mejor, hagamos otra vez un repaso cronológico a la secuencia. Primero, Kevin Spacey está desenfocado, y el foco está en Brad Pitt. Después, Kevin Spacey empieza a tener planos más importantes y poderosos, contrariamente a Brad Pitt, que va ganando en inestabilidad y descontrol en sus encuadres. Finalmente, Brad Pitt termina teniendo también un primer plano, pero justo cuando Kevin Spacey dice And for the life of the baby inside of her. Shut up! que aparezca de repente la cara de Brad Pitt ocupando toda la pantalla, tiene un impacto visual que funciona como un puñetazo al espectador, y así sentimos también el mismo puñetazo metafórico que se acaba de llevar el personaje con esa información. Este plano, entonces, lo vemos justo en el momento adecuado. Nada está hecho porque sí. Cuando el director quiere centrar la atención en el misterio de la caja y minimizar al asesino, lo encuadra de espaldas o en una esquina del plano desenfocado, y cuando quiere que éste tome las riendas de la escena, lo encuadra magnificando su figura fijada en un trípode, mientras que los protagonistas de la película, al contrario que cuando los hemos visto grabados al inicio con una cámara fijada en un trípode, ahora los graba con una cámara en mano para transmitir que están perdiendo el control y que están siendo presos de los nervios. Una vez el villano ha atrapado al protagonista y lo ha llevado al límite, la escena termina con el detective matando al villano con varios disparos, produciéndose así el último asesinato de la película, y que pone el punto final a uno de los mejores thrillers de la historia y a una auténtica lección de cine por parte de David Fincher.